poner este tiempo en las manos del Señor. Señor, te damos gracias. Muchas gracias, mi Dios, por estos meses, Señor, que hemos estado estudiando tu palabra, Señor, viendo cada promesa que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu fidelidad. Sabemos que tu palabra, Señor, obra en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor. Y ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Te pedimos, Señor, que esta tu palabra, Señor, aliente nuestros corazones, nos fortalezca, Señor, nos afirme cada vez más en ti, Señor. Y te damos gracias, Señor, también por cada uno de aquellos jóvenes que mandaron sus preguntas, Gracias, Señor. que estuvieron allí participando, Señor, gracias. Pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo, que sea guiándonos a toda la verdad, Padre, en el nombre de Jesús. Te agradecemos, Señor. Amén. Amén, amén. Y bueno, una de las primeras preguntas que nos lanzaron, lo pusieron a estudiar. Es que el arrebatamiento es uno de los temas controversiales que se manejan muchas veces por la falta del estudio escatológico de la Biblia. Pero la primera pregunta que hizo fue Susana. Vamos con la primera pregunta. Y Susana no nos puso de dónde nos escribe ni nada, pero Susana, si estás ahí, por ahí escríbele, fui yo. Fui yo. Y ella pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el rapto y el arrebatamiento? Esa fue la primera pregunta Muy bien. que vamos a responder el día de hoy. ¿Están listos? ¿Sí? Ya me puse. ¿Quién dice que es lo mismo? Bien, pues vamos a abrir la Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. De hecho, este pasaje es nuestro texto base y bueno, ordenamos las preguntas, ¿verdad? De cierta manera de que podamos ir avanzando en el tema. Y esta pregunta, pues, le damos gracias a Susana que la hizo. Participó. Gracias, Susana. Dice Primera de Tesalonicenses 4:17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La pregunta sobre si es lo mismo rapto y arrebatamiento, la respuesta es que no es lo mismo. La palabra bíblica es arrebatamiento, es arrebatados, y rapto es muy similar, pudiera ser hasta sinónimo, pero no viene en la Biblia esa palabra. La palabra rapto fue una palabra o un término castellano, y no aparece en los textos bíblicos, en los textos griegos. De hecho, yo creo que también la manejan por los títulos que le han puesto a las Sí, películas, ¿verdad? Y se toma también, como algo. también depende de la cultura o de los países, a veces se puede usar también esa palabra. Y arrebatamiento, allí en 1 Tesalonicenses 4:17, significa apoderarse de o ejercer una fuerza de manera súbita. Y se refiere al ascenso al cielo que vamos a tener todos los que somos hijos de Dios. Dios nos va a arrebatar, nos va a jalar, nos va a subir al cielo. Y bueno, esto del arrebatamiento, pues, ha sucedido desde los tiempos del Antiguo Testamento. ¿Quiere decir que ha habido arrebatamientos parciales o se podría mencionar así? Pues ha habido gente que ha sido arrebatada, que ha sido llevada al cielo. La Biblia menciona a dos personas, que fue Enoc y Elías. Enoc, dice la Biblia, que caminó con Dios, vivió 365 años, prácticamente lo que dura un año, 365 días. Él caminó 365 años con el Señor. Dice, caminó Enoc con Dios y desapareció, porque se lo llevó Dios. O sea, de una u otra manera Dios vino y se llevó a Enoc, y Enoc es un tipo de la iglesia que está caminando con Dios y que va a ser arrebatada. Otro fue Elías. Elías también, dice la Biblia, si se sabe en la historia, estaba Elías y Eliseo y pues Dios estaba llevando a Elías a cierto lugar para ser arrebatado, y dice la Biblia que aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos
y Elías subió al cielo en un torbellino. Entonces ahí sí se deja ver una forma, ¿no? De Ahí sí se deja ver arrebatamiento. una forma de cómo Elías fue llevado al Arrebatado. cielo. Entonces en el Antiguo Testamento se mencionan dos casos, que es el caso de Elías y es el caso de Enoc. Ujú. Y ya en el Nuevo Testamento pues vemos otros casos también, como es el de Felipe. Felipe también fue arrebatado, pero estos arrebatamientos que sucedieron no fueron como los del Antiguo Testamento, porque los del Antiguo Testamento sí fueron llevados al cielo y ahí se quedaron. Ujú. Entonces, en el Nuevo Testamento está el caso de Felipe cuando bautiza al eunuco, al etíope, al funcionario de Candace. Dice la Biblia que después de que bajaron al agua y subieron, después de que bautizó al eunuco, el Espíritu Santo arrebató a Felipe, lo tomó y se encontró en un lugar que se llama Azoto y él siguió predicando la palabra. Se fue transportado. Fue transportado, fue arrebatado. Arrebatado y transportado. Sí, ahí fue él, de hecho ahí también se usa la misma palabra griega, que es harpazo, ahí en el caso de Como Felipe. zarpazo, ¿no? Viene de la palabra zarpazo. Viene del tecnicismo, no, Ah, es harpazo. Y otro que fue también arrebatado, y la Biblia lo menciona ahí en 2 de Corintios 12:2, fue el apóstol Pablo. Él habla de que él subió al tercer cielo. De hecho, él dice, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, pero fue arrebatado hasta el tercer cielo y se le mostró cosas que no se le es dado al hombre saber. Dice que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Entonces, estas cuatro ejemplos, son los que se muestran en la Biblia del suceso del ok. arrebatamiento. Y esto es para nosotros también como iglesia, esto es lo que nos espera también, aunque de una forma ya permanente, Sí, o más sí, sí, adelante sí. vamos a ver qué va a Bueno, suceder. ahí vamos a ir avanzando en el tema. El arrebatamiento fue una promesa que hizo también Jesucristo. ¿Se acuerdan que la semana pasada veíamos acerca de los galardones, de las Ujú. recompensas? Dice Jesús que Él iba a ir a preparar lugar para nosotros y vendría otra vez y nos dice, y os Nos tomaré a mí tomarán. mismo. O sea, su iglesia, su cuerpo, nos va a tomar y nos va a llevar al cielo para estar siempre con Pues Él. ahora sí habla de una posesión, ¿no? Te voy a ¿Sí? hacer mía, ahora sí, como parte de esto. Bueno, esa Así es una de es. las promesas que ahora cuántos se quieren ir, ¿verdad? ¿Cuántos quieren ser arrebatados? A mí sí me gustaría experimentar a lo mejor lo que vivió Elías, o a lo mejor lo que vivió ¿No? Pablo, Enoch, Ujú. pero nadie sabe lo que pide porque no sabemos qué es lo que viene después con ellos, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces hay otra pregunta aquí. ¿Serán arrebatados tanto vivos en Cristo como los muertos? Porque cuando venga el Señor Jesús, habrá muchísimos cristianos que ya habrán dejado de existir Ujú. corporalmente hablando. Y más ahorita con toda la pandemia que se ha estado A ver si desarrollando. contestan ahí, a A ver qué ver, dicen los, a ver los qué dicen los muchachos. jóvenes. Vamos a hacerle esta pregunta para ustedes también. Allí yo estoy leyendo su respuesta. ¿Ustedes qué creen? Que los muertos en Cristo, van a ser arrebatados o ellos ya se quedan allá en el lugar que están, o cómo va a ser la dinámica de Ujú, que ustedes han estudiado, porque sí hay aquí una parte bíblica que Arce pues nos va a tener que explicar, ujú. porque si ellos ya se murieron, ya como que, ¿qué pasa ahí? Si, Sí. ¿cómo van a arrebatar? ¿Se van a levantar de las tumbas con sus cuerpos descompuestos o cómo? ¿Cómo va a Muy ser bien, entonces, esto? ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿serán arrebatados tanto vivos en Cristo como los muertos en Cristo? O sea, ¿o en qué consiste esto? Sí. A ver, Bueno, sí, la respuesta es sí. Ahí mismo leíamos. Daniel también, después leemos sus aportaciones y vamos a ver si están participando Sí. o quieres que los evidencie antes de que No, bueno, ahorita Ajá. conforme vayamos avanzando en el tema se van a dar cuenta si su respuesta fue la correcta, si más o menos ahí la atinaron. Vamos a ver Daniel ahí. Bueno, primera de Tesalonicenses 4:13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza.
Aquí la expresión dormir es es una expresión metafórica porque se asimila mucho al estado en que una persona está cuando muere. Una persona cuando duerme, no está consciente de lo que está sucediendo acá arriba, acá en su alrededor. Ah, Y una persona cuando muere, bueno, una persona cuando duerme no significa que no esté viva. Entonces, en ese sentido se usa la palabra dormir, porque un cristiano cuando muere, ciertamente el cuerpo físico ya está inerte, inclusive pues se descompone, pero espiritualmente está más consciente que nunca. Entonces, por eso se usa esa metáfora, así como el que duerme no deja de existir mientras su cuerpo duerme, de la misma manera la persona que ha muerto sigue existiendo. No en la esfera natural, pero sí en la esfera espiritual. Es llevado por Dios a su presencia. Entonces, cuando alguien muere, eh, está sin un cuerpo glorificado, que es parte de lo que sucede, y ahorita lo vamos a ver más adelante. Dice el versículo 14, porque si creemos que, 1 Tesalonicenses 4:14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces, cuando sucede el arrebatamiento, los que murieron en Cristo, porque eso es importante recalcarlo, ahí dice en el versículo 14, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Si alguien durmió en Cristo, o sea, terminó su carrera, ¿verdad? Llegó hasta el final, Dios lo traerá juntamente con Jesús. Entonces, seremos arrebatados tanto los que estemos vivos como los que ya murieron, y de todos los tiempos, todos los creyentes de todas las edades. Entonces, cuando una persona muere, se va a la presencia del Señor. El apóstol Pablo decía que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué era ganancia? Porque él decía que estaba dispuesto a quedarse aquí sirviendo, pero morir era muchísimo mejor porque estaría en la misma la presencia presencia de del Dios. O sea, Señor. no se van a un purgatorio, No se entonces. van a un purgatorio como la doctrina romana, ¿verdad? Jesucristo dijo a la persona que estaba crucificado a un lado de él, le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En el paraíso, no en el purgatorio. Pero cuando una persona muere, se va con Dios, pero después tiene que ser resucitado para recibir un cuerpo glorificado, que es lo que vamos a ver también adelante. Ujú. Dice Tesalonicenses 4:15, primera de Tesalonicenses, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos o no antecederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dios, Sí. ¿se acuerdan jóvenes del pasaje de cuando el Señor va a resucitar a Lázaro? Ok. Dice la Biblia que él, clamando a gran voz, dijo, Lázaro, dice, ven fuera. Y él, el que había muerto, salió. O sea, esa misma voz que ejerció el Señor con esa autoridad, es la que va a ejercer con voz de mando. Y va a decir, iglesia, Juanito, ¿verdad? Entonces resucitan con un cuerpo glorificado y luego son arrebatados también. Sí, bueno, esto vamos a verlo un poquito más adelante en otra porción de las Escrituras. Ujú. Entonces dice versículo 17, luego nosotros los que vivimos, primero los muertos. ¿Cómo va a ser el arrebatamiento? Bueno, van a resucitar vivos, van a ser arrebatados vivos y muertos, sí. Esa es la Primero los pregunta. que murieron. Primero dice aquí, Resucitan. luego van a resucitar y van a ser transformados. Ujú. Luego nosotros los que vivimos, los que estemos allí, pues puede ser el arrebatamiento, puede ser hoy, mañana, Mañana. Bueno, aquí incluso es una de las preguntas. es una de las preguntas que vamos a llegar. Los que hayamos quedado, dice el apóstol Pablo, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el Ok. aire. Entonces, por ejemplo, tu abuelita que murió hace unos años y que murió en Cristo, que hasta el final ella permaneció firme, Ujú. cuando sea el arrebatamiento, pues a ella le va a tocar primero. Y si nosotros estamos vivos,
Vamos a ser arrebatados juntamente con ellos. Dice aquí, y estaremos siempre con el Señor. Entonces, tenemos esta promesa tan maravillosa de un día estar con el Señor. Tarde o temprano estaremos con nuestro Dios. Entonces, es importante saber que sí, porque el contexto de este pasaje, 1 Tesalonicenses 4, habla de que no nos entristezcamos. Porque si tú tienes un pariente que muere en Cristo, pues no debemos de entristecernos. ¿Por qué? Porque tarde o temprano nos vamos a reunir con el Señor. Ahora, si tienes un pariente que no es cristiano, pues ahí predícale. Sí. Porque si un día se muere, entonces cuando sea el arrebatamiento, nosotros vamos a ser llevados al cielo. Pero los que murieron sin Cristo, entonces ellos no, ellos van a esperar al juicio final. Ujú. Entonces, la respuesta es sí, sí van a ser arrebatados también. Primero se glorifica el cuerpo, porque se supone que no están glorificados hasta la venida del Señor Jesús, y los somos arrebatados. Y bueno, aquí queremos felicitar a Daniel Cienfuegos, que dijo sí, porque van a resucitar. O sea, la pregunta fue, ¿serán arrebatados vivos y muertos en Cristo? Y él contestó esto. Jesús Vizcaíno dice sí, vivos y muertos en Cristo se van a ir. Jorge Calero, resucitarán con cuerpos glorificados. Bueno, sí, esa es parte, resucitarán, pero la pregunta era si iban a ser arrebatados. Ese es el primer paso. Si resucitan, luego son arrebatados juntamente con nosotros. Y luego Ribeck dijo también, muy bien, los dos arrebatados. Uritzi González, yo creo que serán arrebatados. Jesús dice, los muertos resucitarán primero, dice Tesalonicenses. Resucitarán, pero la pregunta fue si iban a ser arrebatados. Los dos. Y aquí también nos pone de XHI, nos puso un versículo bíblico que es 1 Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, hablando de la transformación, no del arrebatamiento, en un movimiento, en un abrir y cerrar de ojos a la final de trompetas, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Muy bien, y aquí Andrés también dice que sí, que sí. Domingo Hernández, no participó. Y bueno, las respuestas de los... Bien, si están... ¿Para qué enseñas? Ya no sé, ¿para qué preguntaron? Ya se lo saben todo. Ya se la saben, no, bueno, ahí están sus aportaciones, son valiosas porque los versículos que nos envíen, que estén fortaleciendo la enseñanza, pueden ayudar a otros jóvenes que están viendo y que tengan duda y que fortalezcan esa área donde ellos tenían esa duda, incluso poder explicar a otros jóvenes que tengan este tipo de preguntas. Entonces la pregunta número 3 te la hizo Tania. Tampoco tiene apellidos ni dice de dónde, pero si Tania nos estás escuchando y quieres poner ahí, soy yo. Entonces la pregunta de Tania es la siguiente. ¿Qué es la transfiguración en el arrebatamiento? En el arrebatamiento. En el arrebatamiento, ¿qué es la transfiguración? ¿Qué es la transfiguración? Porque es algo que nosotros vamos a vivir también, ¿no? Y es bueno, el término transfiguración no es el mismo en el original que el término transformación o transformados. No aparece este término para nosotros. Para nosotros no, bueno, habla de la transfiguración cuando Jesús fue transfigurado en el monte, Mateo 17, Marcos 9, Lucas 9 también, 9:28 habla acerca de la transfiguración. Pero lo que nos va a suceder a nosotros, eso va a ser muy, muy diferente. Va a ser muy diferente. Nuestro cuerpo va a ser quizás ella cambiado. Significa eso, se refiere ella estaba preguntando quizás ¿cómo va a ser nuestro cuerpo? ¿Cómo va a ser nuestro ¿Qué va a cuerpo? Pasar con nuestro cuerpo? Entonces, ¿qué va a pasar con nuestro cuerpo? Ya no cuerpo? quiero más este cuerpo. Bueno, pues vamos, ahí alguien dijo 1 Corintios 15:50, ¿no? ¿Quién fue? ¿Jorge Calero? No me acuerdo. Bueno, alguien... Fue... No, DX Here, Os. Es que no tiene su nombre. Muy bien, bueno, pues vamos a retomar ese texto para ver cómo va a ser nuestro cuerpo. Sí. 1 Corintios 15:50, si lo tienen allí, jóvenes, por favor, vayan a la Biblia para que vean que es verdad lo que estamos leyendo. Dice 1 Corintios 15:50, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. O sea, Dios cuando nos arrebate, cuando sea el arrebatamiento,
tal cual como estamos, no vamos a poder ser, no vamos a poder entrar al Arrebatado. reino de Dios de esa manera. Dice aquí, ni la corrupción heredará la incorrupción. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Esta palabra, esto que dice, no todos dormiremos, es lo que acabamos de explicar. O sea, va a haber un sector que sí va a estar muerto, un sector del cristianismo, y otros que a lo mejor estaremos con vida. Entonces, no todos vamos a morir, pero todos vamos a ser transformados. Esta palabra transformados, del griego alazo, significa hacer diferente, fíjate. Transformar significa mudar, hacer otra cosa de lo que somos. Entonces, esto es lo que va a suceder con nosotros, nuestra naturaleza carnal, porque recordemos que todavía tenemos una naturaleza carnal, esa naturaleza ya no va Ya no va a existir. no va a existir. Dice O el sea que no versículo. nada más hay una transformación, no hay un quitarte algo físico, sino que también en el espíritu va a haber un cambio. También en el Ajá, alma, en el va a alma. ser una transformación, Es dice más profundo de el lo que yo había 52, entendido. sí, o sea, realmente, no sé si alguna vez a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado de que, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo Sí, de un muerte? hastiamiento. O sea, llega un momento de decir, Estoy cansada. esta naturaleza, ¿verdad? Porque es algo bueno, al menos yo quisiera quitármela, Yo también. como si fuera, Una ropa sucia como las serpientes que mudan, ¿va? Sí. La piel. Quisiéramos quitárnosla, pero esto solamente va a ser posible en el arrebatamiento. Dice el versículo 52. Está hablando entonces de que la naturaleza caída también va a Sí, ser va a ser exactamente. quitada, Ahorita no nada vamos a más ver. el cuerpo físico. Ujú, ahorita vamos a ver eso que es algo, pues para mí es algo maravilloso porque, por ejemplo, si ahorita tú estás batallando con algún pecado, en el momento en que seamos arrebatados, eso se acaba totalmente. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, versículo 52, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Ya sin el, o sea, ya no sin- te, ya de por sin sí ya no traen el pecado, cuerpo. ya Ah, sin- ok, sin- que o ya. sea, vamos a resucitar con un cuerpo, pero incorruptible, ya no un cuerpo con pecado. Y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto incorruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. O sea, ya no vamos a poder morir, nuestro cuerpo va a ser un cuerpo glorificado. Es algo pues que Dios va a hacer, va a completar la salvación que empezó en Jesús, en el Calvario. Este es el momento cumbre en que se termina la salvación, se completa. Apocalipsis habla de que Dios enjugará toda lágrima. Dice, ya no habrá más muerte, ya no habrá más llanto, no habrá más clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. A veces tú puedes enfermarte, ¿verdad? Ahora de lo del coronavirus, ¿no? O de cualquier cosa. Cuando sea el arrebatamiento, el cuerpo que Dios nos va a Ya no se va a dar, enfermar, ya ya no no. se va a enfermar. Entonces, también Una Jesús, promesa muy bonita porque muchas personas, incluso ahorita en la pandemia, tienen miedo a enfermarse, ¿no? O sea, estamos tomando las medidas, pero como en lo natural puede haber un cierto temor de decir, ay, de morirme cuando podemos saber que nos espera también esta promesa, ¿no? así es. Y luego Jesús, cuando los escribas y los fariseos lo cuestionan sobre la resurrección, y te acuerdas que hay un pasaje donde dicen, oye, pues una mujer se casó con una persona y Sí. luego se murió y su hermano La redimió y se la casó redimió, y con luego ella. así, y bueno, en la resurrección, ¿De quién va a ser esposa? sí, entonces Jesús le responde, dicen, De en Cristo. Lucas, les responde, dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. O sea, jóvenes se casan, ¿verdad? Se casan los de 20, ¿qué? se 20. casan, del se mar. casan y se dan en casamiento. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no, Pero el esposo es porque Jesús. no pueden ¿de cuál? ya más morir. Pues son iguales, fíjate, aquí dice Jesús, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Vamos a tener un cuerpo glorificado como el cuerpo de los ángeles,
como el cuerpo de Jesús cuando resucitó, que podía resucitó. atravesar Paredes. o sea, Ya no es materializado, pero ya no a está la, sujeto a lo material. pero a la vez, por ejemplo, vemos cuando los ángeles van y visitan a Abraham, Abraham les prepara de comer, Jesús comió, pero, Sí, que no lo quiten. o sea, comer vamos a seguir comiendo, ¿verdad? Comiendo. Pero vamos a tener un cuerpo transformado. Sobre todo el punto que les comentaba, la parte de la glorificación. Sí. Pablo le dijo a los romanos que a los que justificó y a estos también glorificó. A los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, esa parte, ese escalón de nuestra salvación está pendiente todavía, pero va a ser en el arrebatamiento. Otra parte que Pablo mencionó, dijo, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Dios nos va a dar, porque esto corruptible, el pecado que mora en nosotros todavía no puede heredar el reino de Dios, porque Puede soportar su gloria, el ¿verdad? reino de Dios pues se caracteriza por la santidad de Dios. Y Dios no puede, Por eso el Apocalipsis dice que no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que haga abominación. Necesitamos ser revestidos. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida o destruida o aplastada es la muerte en victoria. Ya no vamos a morir más. Estaremos con el Señor por toda la eternidad. Sí, Qué bonita la muerte, promesa, ¿no? sí. ¿Cuántos quieren esa promesa? ¿Cuántos quieren recibir ese nuevo cuerpo? Experimentar la glorificación y no la quemazón, ¿verdad? De Sí. lo que es. Dios no quiere para nosotros, para nadie, para ningún ser humano, Ujú. el juicio eterno, la muerte eterna, no la muerte segunda. Es una promesa que podemos obtener teniendo una relación, un amor por Dios y no como obligación, sino como el agradecimiento de alguien que nos está ofreciendo todo, ¿verdad? Que nos está ofreciendo todo. Así es. Entonces, gracias por las participaciones, chicos. Vamos a la cuarta pregunta. Y esto es con respecto al arrebatamiento. La hizo Linda Liberato y preguntó algo similar. Tienes por Jesús Uriel, Victoria Santiago, preguntaron algo similar. Dice, Ujú. con respecto al arrebatamiento, ¿está cerca su venida? Ujú. ¿Cuándo sucederá? Es una de las preguntas que yo creo Es una pregunta, que no sabemos la respuesta. no, bueno, no sabemos, pero algo de lo que se deja ver, si gustan abrir su Biblia ahí en 1 Tesalonicenses 4:17, algo de lo que se deja ver es que todos los cristianos de todos los tiempos hemos esperado Pero antes de que tú des la respuesta, a ver, ustedes, jóvenes que nos están escuchando, nos gustaría que porque suceden muchos comentarios desertados de la realidad. Ujú. Por ejemplo, yo me acuerdo desde que estaba chiquita, desde el 10 años y eso, no hace mucho tiempo, pero me acuerdo que me decían, no vamos a llegar al 2015, en el 2015 va a suceder En el esto. 2000, me acuerdo también, ¿no? Luego fue en el 2000 también, y casi siempre cada 10 años como que inventan una forma de apocalipsis, o sea, Ujú. o una similitud de que Jesús ya viene. Entonces, y todo lo relacionan con que Jesús va a venir, pues. Ujú. Entonces, chicos, hagan sus aportaciones. ¿Qué fecha? ¿Qué fecha? ¿Será el coronavirus una Ahora, señal? será. No, incluso hay personas que se atreven a decir, yo soñé y va a ser tal Sí. fecha. Y esta señal es porque ya en el 2025, 2025 ya no van a, ya va a haber la venida. O sea, ha Sí. habido personas que buscan atemorizar a toda una comunidad buscando evangelizar Sí. de esa forma, metiendo miedo. Yo creo que Sí. es un buen espacio para que los jóvenes también Ajá. sepan la postura de Jesús
Sí, la postura de Dios y que sepan también dar defensa de ese tipo de cosas cuando se les pregunten. así es. Entonces, ¿cuándo será el arrebatamiento? Fíjate que ahorita comentaste algo que me tocó vivir hace algunos años Ajá, en una de las misiones que nos tocó ir. Había gente que los mantenían atemorizados. sí. Bueno, Casi, hay personas que ven atemorizadas porque hay pecado en su vida, sí, pero hay personas que ven atemorizadas por este tipo sí, hasta cierto punto se ha llegado a manosear este tema, a manipular a las personas. Ujú, Entonces, cuando es una promesa y cuando en lugar de ser una manipulación, debería de ser un anhelo en el corazón del exactamente, creyente. O eso sea, es lo que yo no digo. debería de ser, ay, ¿cuándo va a venir? Y si vino, y si viene mañana, que yo recuerdo, Cuando te levantas y dices, ¿dónde está mi familia? yo, Me yo quedé. recuerdo que hace algunos años, cuando estaba en la prepa, llegó momentos, ocasiones en las que me despertaba y decía, oye, se me hace que ya fue el Y arrebatamiento. me quedé. Y me quedé. ¿Y qué era lo que hacía? Le hablaba a los más espirituales de la iglesia donde me congregaba Para ver si para estaban. ver y ya, oye, ay, mira, sí me contestó. No, pues entonces, Todavía no no fue. viene. Entonces, Pero yo creo respecto, que en bastantes jóvenes puede existir este temor también de decir, híjole, incluso de ver, ay, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Y sí, ya me quedé o qué. O sea, puede existir ese temor, ¿no? sí, Pero el es perfecto normal. amor Ahorita vamos a estudiar echa un todo, fuera poquito todo más temor. esto, pero respecto a la pregunta que hace Jesús y Linda acerca de cuándo será su venida, la Biblia no nos deja ver, no nos deja una fecha, no nos deja, no dice en el siglo 22, en el siglo 21, Ujú. no da una fecha, pero lo que sí vemos ahí en 1 Tesalonicenses 4:17 dice, luego nosotros los que vivimos, dijo el apóstol Pablo, los que hayamos quedado seremos arrebatados. O sea, siempre en la iglesia ha habido ese deseo y también ese sentir en el corazón de que es inminente. Inminente quiere decir que puede ser en cualquier momento, en cualquier... Pablo lo sentía también. Pablo decía, si estamos, pues seremos arrebatados juntamente Hablaba como un con ellos. Y presente, ¿no? Jesucristo, cuando le hacen la pregunta, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Jesús les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ujú. O sea, no hay una, no hay una fecha, pero el arrebatamiento puede ser en cualquier momento, puede ser en cualquier instante. Dios nos puede llevar a su presencia. Y bueno, Y bueno, desde los tiempos de Pablo, Pablo veía también ya ciertas señales, porque podemos decir, no es que las señales, pero hay señales, pues se ve que Pablo ya veía también ciertas señales para poder pensar que podía llegar el arrebatamiento en sus tiempos. Pero yo lo que me llama la atención es que en el versículo donde se lee eso, Pablo lo está diciendo como un anhelo. No sí, está diciendo como miedo que en estos tiempos podemos ver en algunos jóvenes. ¿Qué es lo que causa ese miedo en algunas jóvenes, incluso en algunas personas ya adultas? ¿Qué es lo ujú. que puede estar causando ese tipo de miedo? ¿Por qué? Bueno, ese miedo es Porque la Biblia dice, el perfecto principalmente, amor echa fuera todo bueno, temor. principalmente es causado el miedo, el temor por el pecado, es eso, pero me gustaría antes de entrar a ese punto, leerles otro texto en Segunda de Pedro Ujú. 3, Segunda de Pedro 3, 1. Ahí vamos a ver un punto porque también acá con el apóstol Pedro, habían falsos maestros que estaban dudando de la venida del La Señor. vida. Entonces, segunda de Pedro 3:1 dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Dice, versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrían burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea, hay gente que va a dudar.
Hay gente que va a decir, no, eso de la venida del Señor, del arrebatamiento, es puro rollo. Recuerdo que cuando yo empecé en la fe, hubo gente que no era cristiana y decía, no, eso es algo Ficticio, una ficticio. fantasía. Entonces, aquí el apóstol Pedro nos exhorta, dice el versículo 8 más, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa, sino según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, Dios no ha venido hasta esta fecha porque está esperando a que más gente se arrepienta. Sin misericordia. Está el Señor extendiendo su misericordia, y lo podemos ver cómo Dios es grande en misericordia cuando se hizo el arca, cuando Noé hizo el arca, le da el mandato a Noé, y Noé tarda 120 años construyendo el arca. Buen 120 tiempo. años, la Una misericordia, generación. la misericordia de Dios. Entonces, yo creo que Dios puede venir en cualquier momento, pero mientras tanto nosotros tenemos que ocuparnos, no tanto preocuparnos, sino ocuparnos En la en santidad. aquellas personas, bueno, obviamente en la nosotros, pero santidad en también. aquellas personas que no le conocen, porque si sucediera, Familiares de nosotros, eso sí es algo si que sucediera el arrebatamiento podríamos- el día de hoy o el día de mañana, ¿cuántos familiares tuyos no se quedarían? O sea, o cuántos amigos estamos en la haciendo, escuela, verdad? o cuántos primos, o tus papás quizás no son creyentes, se quedarían. Sí, Entonces, no disfrutarían de esta promesa. entonces nosotros tenemos que ocuparnos en que más personas se vayan al cielo, Sí, ¿no? no que nos quedemos con el egoísmo, ¿no? De decir, y yo ya estoy de este lado y yo ya estoy en la promesa y la voy a recibir y los Lo demás que que sí, ruedan. he escuchado algunos maestros de la Biblia, que cada día que pasa es un día menos, Un día ¿no? menos, sí. Es un día menos Sí. para que el Señor venga. Sí, porque en los tiempos de Pablo había persecución y una de las señales es que la iglesia va a ser perseguida también, ¿verdad? Pero va a ser una persecución ya más masiva, ¿no? Porque Bueno, aquí nos están diciendo nos están diciendo que los jóvenes aquí, que hay señales antes del fin, dice Dair, pero y luego dice Ricardo Huerta, por favor hablar de Hechos 16:31. Bueno, eso no es aportación del tema, pero dice Alberto Escamilla, dice, solamente el Padre sabe el día y la hora. Ujú. Y luego, sí, ya no tarda, no sabemos la hora o el día, pero debemos estar alerta. Puede ser 1 minutos, días, semanas, meses, años. Daniel Cienfuegos. Erika, Ujú. las señales de la palabra se están cumpliendo, por eso hacía este comentario, ¿no? O sea, Sí, viene como ladrón en la noche, no sabemos a qué horas, pero están muy bien participando los jóvenes. Mariana dice Martínez, dijo Jesús que ni siquiera él sabía, solo Dios. Carlos Hidalgo dice 2012, que en el 2012 se va a acabar. Va a venir. fíjense que en este tema del arrebatamiento y todo lo que tiene que ver con escatología, son temas pues profundos, y que necesitamos conocer Tienen que estudiar muy la bien. Biblia. Moni comentaba al inicio en la introducción sobre el hecho de que muchas profecías son para Israel, otras profecías Sí. son para la iglesia, pero hoy lo que estamos viendo es específicamente la promesa que Dios nos ha dado sobre el Sí. arrebatamiento, de que un día, puede ser cualquier día, Dios nos va a arrebatar y nos va a llevar con Él. Sí, sí, y la Entonces, participación de los jóvenes está bien en el sentido que dicen, o sea, dicen de las señales como diciendo, ya, no sabemos, no. ajá. Hay señales, pero no sabemos. Eso es lo que los jóvenes están participando. Ok, muy bien. Entonces yo creo que Sí, pues, tienen su teología, pero realmente si nos vamos a que Dios no mide el tiempo como nosotros, no podemos calcularlos. Lo cierto es que ya falta menos y mañana va a faltar menos y pasado sí. mañana va a faltar menos. Y bueno, la verdad es que Y sí hay muchas anhelamos, ¿no? Anhelamos participaciones, ya sí. que el Señor venga pronto por su iglesia. Carlos decía, los discípulos, Carlos Hidalgo dice, los discípulos creían que pasaría en su tiempo.
Solo debemos de confiar en Dios, tener fe y en que vendrá y seguirle. Jesús Vizcaíno, no hay fecha, pero Jesús nos dijo que habría señales. Bueno, Así también. es. Muy bien. Dair, no sabemos ni el día ni la hora, pero los cristianos no se nos agarra por sorpresa, ya que las señales, también está hablando de las señales. Y bueno, todos Están bien. están bien, están Ujú. para que no crean de las fechas que se estiman, ¿verdad? Ok. Entonces, va una quinta pregunta. Esta pregunta dice así: si una persona es nacida de nuevo, pero en el momento que ocurre el arrebatamiento se encuentra alejada de Dios, no ha tenido comunión con Él, ha dejado de congregarse, está en pecado, ¿será llevada o se quedará en la tierra? Ándale. Esa pregunta es una pregunta, jóvenes, que la hicieron, Ya. que le hicieron varias Ay, veces. hija, Es una pregunta que, de hecho, la dejamos casi hasta el ya no final, te lo o pongas, más bien por hasta el favor, final, porque es una pregunta ahorita no te lo pongas, quítatelo todo, que fue hasta que muy, muy salga yo, hasta que repetitiva. salga yo, no me vuelvas a La tocar. pregunta es si un cristiano, vamos a ponerlo entre comillas, o si una persona nació de nuevo, pero se fue al mundo, se fue a dar una vuelta al mundo y cuando venga el Señor, cuando sea el arrebatamiento, la pregunta es, ¿se va a ir o se va a quedar? Y bueno, vamos a ver algunos versículos en la Biblia para ver. También comenten allí en la Sí, comenten aquí en transmisión, la transmisión, aquí estoy viendo sus comentarios. Tuve ¿se que salir un quedará poquito. o se Se irá? irá, ¿te vas a quedar o te vas a ir? Miren, en primer lugar, me gustaría comentar que la Dice Dair sal... que se queda, ¿Se queden? se queda. Dice Muy bien. que, pues no, Bueno, pues vamos a que no ver trae eso. boleto. Bueno, la salvación, para empezar, no es por obras. O sea, siempre la salvación ha sido de Dios, ¿verdad? De Dios es la Sí, salvación. gracias. Ha sido por gracia, no por obras. Entonces, si la salvación, si el nuevo nacimiento no es por obras, el arrebatamiento, perdón, el arrebatamiento tampoco no es por obras. ¿Cómo ven? Qué les parece? ¿Se Bueno, queda o se, se van? A ver qué ¿se dicen quedan o se ustedes. van? Alguien que está en pecado, bueno, alguien que está practicando ya el pecado, que Bueno, empezó bien, ujú, pero que cuando vino Cristo lo agarró en la movida. infragante en la movida. ¿Qué Ujú. dicen ustedes? Bueno, ¿Se entonces, queda o se va? Aquí voy a estar leyendo comentarios. Dice aquí, Daniel Cienfuegos, se queda, la salvación se pierde. Pero la Biblia habla de permanecer, o sea que podemos voluntariamente soltarla. Fíjate la ajá, aportación de Julie de Arcia. El arrepentimiento es clave en esa pregunta. ujú, Y Jesús dice así, pero si se habla del nuevo nacimiento, Juan dice que el que es de Cristo no practica el pecado, ¿eh? ok. Punto. Miren, vamos a Vamos a seguir. fundamentarlo. Preguntaba Moni hace ratito también acerca de por qué es que a veces hay inseguridad Porque hay miedo. y la inseguridad o por qué hay miedo. La inseguridad o el miedo es por causa del pecado. Em, Creo bueno, la iglesia en la Biblia es ejemplificada como la novia Sí. y Jesús como el novio. Ahora, ¿cuántas novias que tienen miedo a que venga su novio? No, bueno, Ah, ya quieres o que sea, venga, esa es una si lo amas. alegoría de la iglesia y Cristo, de Yo cuando me nosotros iba a con Cristo. casar, yo estaba pues emocionada, Muy bien, muy esperando bien. la Pero fecha y acomodando todo. cuando tú como jovencita tienes un novio, pues estás esperando y Sí, le mandas un mensaje, oye, viene cerca y se estás arreglando sí, terribles. y a veces que llega y dices, espérame tantito, ¿no? Me estoy dando el último retoque. Entonces, en ese sentido, el cristiano, el verdadero cristiano no debe de tener temor de quedarse, porque lo estamos esperando, lo estamos anhelando. Eso que les comentaba hace que me sucedía hace algunos años, cuando estaba en la prepa, pues es porque yo no andaba rectamente. Entonces, ¿por qué tenía duda? Porque O por qué tienen por miedo. qué venía el miedo o el temor a quedarse? Porque pues como no andábamos rectamente,
Entonces, y eso es causado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo Se redarguye está nuestras vidas, resistiendo, resistiendo. redarguye nuestros corazones. Entonces, esta promesa del arrebatamiento es por gracia. Que quede claro, o sea, no nos ganamos el arrebatamiento, o sea, No, ¿quién es se lo gana? una promesa. O sea, tampoco dice la Biblia Bueno, es parte de la salvación, es ¿no? parte de pero la Biblia dice que no hay justo ni aun uno, aún como cristianos no somos perfectos, o sea, no hay ningún perfecto, también eso es importante aclararlo. Entonces, ¿cuál es el punto o el equilibrio? Parteaguas de esto. El parteaguas, bueno, aun cuando no seamos perfectos, dice la Biblia, el que sea santo, santifíquese Santifíquese. todavía. Entonces, la Biblia es muy contundente en decir lo que comentaba por allí alguien, de que si alguien practica el pecado, dice la Biblia, no es de ¿No es Dios, de Dios? no es de Dios. Entonces, miren, vamos a buscar algunos pasajes para leerlos. Vamos a Apocalipsis 21, que eso está fácil de encontrar. Apocalipsis 21, 6. Respondiendo a la pregunta si los que estén en pecado se quedarán o se irán. Dice Apocalipsis 21, O sea, 6. que sí anduvieron en un tiempo bien y que en ese Sí, tiempo sí, sí. ya andan mal. Entonces dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Fíjense, ahí ya dice, el que venciere. Dice versículo 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, si un cristiano, entre comillas, está fornicando con su novia, o la muchacha está fornicando con su novio, ¿se irá o no se irá? Pues aquí es muy claro, aquí dice que los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego Sobre y todo que es azufre. alguna práctica ya que ya Exactamente. tienen O o sea, sea, un estilo de vida ya así y ujú. no hay una restitución ¿Qué, de la qué- falta. qué podemos rescatar de este texto que acabamos de leer? El que venciere heredará todas las cosas. El que venciere heredará las promesas. El que venciere. Otro pasaje, Mateo 10, 22, yo se los leo, dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿Por qué? Porque no todos perseveran, jóvenes. Hay personas que empiezan y platicábamos con Moni sobre la parábola del sembrador. Ujú. O sea, hay personas que llegan a la iglesia y que se ve como si se hubieran convertido. Sí, como los diferentes tipos de tierra, ¿no? Que hay. Sí, entonces se ve como que si se hubieran convertido, empiezan a ir a la iglesia. Reciben la palabra con gozo, dice la Biblia. Sí, y se ve como que nacieron, porque según la parábola del sembrador, sí nació la plantita, pero sí, solo uno dio fruto. solamente uno Entonces, de todas las tierras que el sembrador sembró. ¿quiénes son los que se van en el arrebatamiento? Los hijos de Dios, Los que dieron fruto. los que están dando Los fruto, que están dando fruto. los que están permaneciendo, Sí, los porque que incluso están habla de la vid que siendo- no da fruto es cortada. Así es. Entonces, todo árbol por su fruto lo conoce. Entonces, a lo mejor tú nos pueden escribir, ¿no? Oiga, fíjese que conozco una persona que así, así. No, bueno, nosotros no sabemos porque no somos Dios. No somos el juez, ¿verdad? Solamente No som- Dios conoce. y fíjate, solamente Dios conoce los corazones, porque puede ser que una persona, cuando sea el arrebatamiento, tenga un mes sin congregarse, pero no significa que se fue al mundo a pecar, o no significa que esté O que practicando esté el en prueba pecado. y que esté luchando a lo mejor con alguna amargura, pero hay una lucha, ¿no? Así Eso es importante, yo creo que lo aclaremos, que Dios conoce los corazones, porque no es lo mismo una persona que ha estado practicando el pecado por tiempo Ujú. ya y que viene Jesús a alguien a lo mejor que en ese momento resbaló, no sé, Sí, o tuvo
Dice por ahí O que que tiene una amargurita. la salvación no se o- pierde, tienen razón, la salvación no se pierde, pero sí es cierto que podemos renunciar a la salvación, porque acuérdense Apostatar. que la apostasía, la Biblia, de hecho en la siguiente serie que viene yo creo que vamos a poder hablar explícitamente de lo que es la apostasía, porque es una advertencia para el creyente también. O sea, muchas veces podemos decir, nos quedamos con una parte de la doctrina y decimos, no, la salvación no se pierde, y cuando llegue Jesús, aunque haya tenido ya un año de estar pecando y de solamente Dios sabe, pero eso no nos da en nuestros sazones Ahora decidirlo. fíjate bien. La Biblia nos insta a perseverar, Sí. porque si no perseveras no hay ninguna garantía. Sí, O sea, no, es una juega, si tú dices, una miren, ruleta si tú rusa, dices, ¿no? pues Un mira, juego de ruleta. yo ya nací de nuevo, Ya me voy al... yo ya me bauticé, diezmo, ¿verdad? Diezmo y todo, y de repente tú decides irte un rato al mundo. Es un riesgo Sí, porque Es aquí un dice, riesgo. más el que perseverare hasta el fin, hasta el este final. será salvo. Jesucristo dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no hicimos esto, porque ese es el otro polo, ¿no? O sea, Sí, puede habla- alguien estar en la iglesia, pero puede ser con como... respecto al servicio muy activo, pero en sus frutos de como en carácter Sí, nada. O sea, eh, yo conocí, bueno, es pastor, sirve en una iglesia, no es de casa de oración, pero él es pastor y lleva una iglesia, pero golpea a su esposa. no, pues, O sea, está muy, en tu nombre yo dirigí una iglesia, Señor, y sí. Dios va a decir, apártate, o sea, no. No sé si... Es que lo profundo del corazón. Ajá, no sé, jóvenes, si les ha tocado ver alguna película del arrebatamiento, pero se ven que hasta pastores se quedan, ¿verdad? Se quedan los pastores. Se quedan, se quedan, pues de todos, o sea, se quedan así, unos cuantos por allí. Ajá. Se Y queda con su rebaño y real. pensando en este tema, también se me vino a la mente, ¿qué hubiera pasado? Es una suposición, obviamente, ¿qué hubiera pasado si Jesús, si el rapto hubiera sido en el tiempo de los 12 apóstoles, incluyendo Judas? No se queda, Pues Judas se hubiera aunque no haya quedado, manifestado todavía su maldad, ¿sí? Entonces... aunque haya estado metiendo, yo creo que el pan en el plato de Jesús se hubiera quedado, Se queda. porque Entonces, Jesús conoce el corazón. ese es el punto importante, que nosotros como cristianos no debemos de relajarnos, o sea, no debemos de Ajá. decir, pues soy cristiano pero no soy perfecto. Sí, porque ahorita anda mucho eso, Soy cristiano pero que nadie me juzgue. Bueno, pues sí, o sea, quizás nadie te puede juzgar, pero pues afirma tu corazón, De o hecho, sea, hay una imagen que anda rodando mucho y se ha agarrado como ya como escudo. ujú, Soy cristiano, pero no perfecto. Soy cristiano, pero no sé qué. Soy cristiano, pero no sé qué. Cuando Pablo no nos llama a justificarnos, sino decir, sé irreprensible. Y eso es un ujú. gran reto. Pero ¿cómo vamos acomodando a veces las cosas y nos vamos relajando? Esas imágenes que yo he visto, que a lo mejor muchos de ustedes la han utilizado, yo no lo sé, pero la ponen en el spot, en su página de Facebook, como, hey, no me ataquen, soy cristiano, pero o sea, no soy perfecto, como justificándose, y Jesús no Ujú. nos llama a justificarnos, incluso no buscar una respuesta a si se va o no se va alguien así, porque eso solamente está en las sazones de Dios, lo que sí nos corresponde a nosotros, pues, Sí, es santifíquese el más Señor viene por su iglesia. por su iglesia. Pero su iglesia es caracterizada, la Biblia lo muestra como la que se está preparando para el encuentro con su novio. Pues como la novia, ¿no? ¿Cómo Sí, te pones a entonces dieta? no Te es tan... Sí, No te vas a casar, ajá, te pones a dieta, empiezas a tomar como para tus pies, exfoliar pie, empiezas a quitar impurezas de tu cuerpo, que la cara, que te vas al dermatólogo. Yo me acuerdo ujú, que me estaba preparando y quería estar, o sea, lo menos imperfecciones al 100, al 100. Entonces, mejor. y Dios agarra esa ilustración de la Así novia, es. sin mancha, sin arruga, como el vestido, cómo se prepara uno. O sea, yo creo que la novia no está acá comiendo cebolla en la mañana el día que te vas a casar, y nosotros tenemos que vivir un día como si fuera el último, Sí. como si fuera el último. Entonces la novia no vive no hace ese tipo de cosas antes de, Ujú. cuando ya estás esperando al novio. Entonces, es Fí- lógica Sí, fíjense, dice la Biblia, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Dice, de Cristo os desligasteis,
los que por la ley os justificáis. Dice, fíjense esta frase que usa el apóstol Pablo, Gálatas 5:4, dice, de la gracia habéis caído. O Habla sea, del arrebato. puedes caer de la gracia. Dice también en la carta de los Sí. Hebreos, hay de aquel que pisoteare la sangre del Hijo. Entonces, eh, incluso en Hebreos dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. Dice, porque os es necesaria la paciencia. Fíjense que dice Gálatas 10:36, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, la contraparte es, si tú no haces la voluntad de Dios, no hay garantía. No hay garantía, dice, porque, Hebreos 10:37, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, o en la fe, vivirá en la fe del Hijo de Dios. Y si retrocediere, fíjate lo que dice, no agradará a mi alma. Entonces, nada de que, pues me voy a ir a pecar un ratito, al cabo que Dios me perdona. Sí, pero si retrocedes, no agradarás al Señor. Sí, y Dios conoce realmente en qué punto está la persona, ¿verdad? O sea, porque nosotros no somos omniscientes para saber en qué No, punto está cada persona. Lo que sí dice, así es. los frutos y el juicio el juicio, pues, solamente es de Jesús, pero sí es un juego, poner tu vida eterna en un juego. Sí, dice aquí, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, ni dice, pero nosotros, o sea, nosotros como hijos de Dios, no somos de los que retroceden para perdición, fíjate, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hace un tiempo un conocido, ya hace unos años, nos dijo mientras cenábamos, Ujú. nos dijo, yo me voy a convertir, dice, y voy a ser mejor cristiano que mis hermanos, Que mi papá, que toda mi familia, yo voy a ser mejor cristiano. Y saben, a los 2 meses lo mataron. Entonces, como cristianos, nosotros tenemos que tener temor y temblor. anhelar la venida del Señor Tenemos que anhelar Jesús, y, pero y vivir en santidad. Esa es la garantía de que estemos con el Señor. Sí, la salvación no es por obras, el arrebatamiento no es por obras, no te lo vas a ganar, el arrebatamiento, aunque es una promesa y Dios va a recompensar, ¿verdad? Lo que veíamos la semana pasada, no te lo ganas, pero lo que tú tienes que hacer, lo que yo tengo que hacer es permanecer fiel hasta el final. Esa es la garantía. esa es la garantía nada más para nosotros. Así Por es, lo demás, pues Dios juzgará, ¿verdad? así Y es. bueno, ya más adelante se podrá estar platicando en las siguientes series los dos polos, porque aquí hay chavos participando y dicen la salvación no se pierde, pero a otros No sé. dicen, David, dice, pero sí hay creyentes que apostatan y regresan a la Así vida es. antigua. Entonces, es cierto que la salvación no se pierde, pero también hay otro polo que hay que estudiar para tener un equilibrio Sí, en estas. y es todo un tema, o sea, no es nada más un versículo, porque ya ven que luego en internet Sí, suben, sacan. suben videos de 5 minutos o de 10 minutos, y la verdad es que poco puedes aprender de eso, pero el pastor Chuy dio una serie sobre la apostasía hace creo que 2, 3 años. Se las recomiendo ampliamente para que ustedes puedan estudiarlo y, pues documentarse más en respecto a esos temas. Entonces, pues a prepararnos, A ¿no, Moni? prepararlos. Nada más quisiera leer algunas aportaciones de ustedes Ujú. que nos indican que sí están pues ubicados. Dice Jesús Vizcaíno, dice, ¿dónde está? El pas, el pasaje de el que persevera hasta el fin será salvo se refiere a los que se quedan después del arrebatamiento y la salvación, ¿no? ¿Dónde está una aportación buena que había visto? A ver, De ahí dice, la palabra de Dios dice que el que persevera hasta el final. Bueno, esas sí. son nuestras garantías, ¿verdad? Ujú. Entonces, esta pregunta, Hay algo que comentaron también ahí que acabas de decir, ujú, porque había otra pregunta, ¿no? La sexta. la sexta pregunta dice así,
La hizo Saraí, tampoco nos puso su apellido, ni de dónde es, ni nada. Ajá, Pero gracias, Saraí, donde quiera que estés, y nos muchas escuches. gracias. Dice así: las personas que no sean arrebatadas van a poder arrepentirse, y incluso aquí hay una pregunta similar Ajá. que nos la preguntó, aquí la había visto. Bueno, es una pregunta que nos hizo un joven aquí y está preguntando, ¿los que se queden van a tener oportunidad de De arrepentirse. arrepentirse? Pues mire, no queremos que nadie se quede, ¿verdad? Pero si se llegaran a quedar, la respuesta es que sí. Va a haber oportunidad de salvación, inclusive, pues una vez que la iglesia es rescatada, que es arrebatada, viene bueno, en escatología vienen otros acontecimientos, entran también en escena los judíos, pero la salvación va a estar allí todavía, abierta. Por ejemplo, lo que veíamos a veces en las películas, si un pastor se queda, pues ese pastor va a poder arrepentirse, va a poder, Va a haber otro periodo, vaya. arrepentirse y bueno, ya no va a estar en las bodas del Cordero, ¿verdad? No le va a tocar. A lo mejor allí es donde va a tener que pasar toda la tribulación, Va a las ser a precio de catástrofes, sangre. y todo. Bueno, que es un tema, entendemos que este es un tema, amplio, ¿no? No es de De una una hora. hora, ¿no? Entonces, a la pregunta que hacía Saraí, las personas que no sean arrebatadas, ¿van a poder arrepentirse? La respuesta es que sí. Va a haber oportunidad todavía de arrepentimiento. Entonces, pues Pero queremos, sí quisiera yo que ellos supieran que la Biblia pues deja ver que no va a ser tan fácil, o sea, no va a ser un capuchino el sí, salvarse, sí, sí, que vienen otras cosas más. Si es aflicción de la carne en este tiempo, si es negación de la carne en ese tiempo, pues miren, nada necesitaron más quiero decirles que se va a manifestar el anticristo. en ese Sí, tiempo. sí, fíjense cómo las cosas se van, se van, preparando, ¿no? Porque miren, por ejemplo, esta pandemia fue una pandemia global. O sea, cuando se habla de la cuarentena, la cuarentena casi fue mundial. Entonces, Mundial. ya cuando el anticristo se manifieste, pues va a ser mundial. Antes a lo mejor decías, oye, ¿cómo va a ser? Oye, y esto, pero ahora con toda la tecnología que hay, Ujú. con el internet, y bueno, no me quiero meter a otras cosas porque va a generar más dudas que respuestas. Sí, no, Entonces, no. simplemente es que nosotros como jóvenes nos preparemos para la venida del Señor, que estemos velando. Y que es una eh, promesa que está y a hay, nuestro hay alcance, una... algunos pasajes, que estudiamos la semana pasada sobre las promesas. Bueno, Galardones, los ¿no? Los galardones. galardones, o sea, cuando sea el arrebatamiento, pues obviamente ahí Dios nos va a galardonar, ¿verdad? Pero Sí, otra cosa muy diferente es cuando ya la gente está pecando totalmente abierta. O sea, deliberadamente. si alguien no permanece, dice, termina el pasaje de Colosenses capítulo 4 versículo 18, dice, por tanto, alentaos los unos a otros con estas palabras. O sea, la promesa del arrebatamiento debe de ser para alentarnos. Dice, Sí, para alentarnos y que la anhelemos, ¿no? O sea, que algo que dice primera estamos de esperando. Tesalonicenses 5, dice, pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. O sea, en un momento, por eso dice, en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Ujú. Dice versículo 4, más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea, realmente, si el Señor viene esta noche, pues nosotros estamos listos, Amén. estamos ¿Cuántos tienen preparados. esa convicción? Es que Sí, es una convicción también del espíritu. sí, así O es. sea, y miren, este tema, jóvenes, chavos, y los que nos escuchan, no es para debatir en las sazones que no nos corresponden. Así es. O sea, no es para debatir en cosas que no están en nuestro alcance saber. El mismo Jesucristo dijo, aquí yo no entro, no les puedo dar respuesta. Entonces, con respecto a estas preguntas que de pronto surgen de Ujú. esta promesa
promesa que íbamos a hablar, pues quisimos también que Arce nos diera respuesta de ellas, pero realmente hay preguntas que solamente le corresponde a Sí. Dios decir si se quedan o no se quedan, porque cada caso es específico, ¿no? Así es. Cada caso es específico y hay que ver, se tiene que juzgar cada caso por Pero específico. ujú, Y nada, aquí la cosa es que tú y que yo y que Arce podamos experimentar esa convicción de decir, yo me voy. si viene hoy en la Y noche, si nos viene, vamos, nos allá nos vamos, vemos. ajá. No nos hemos visto en muchos meses, ¿verdad? Por lo de la cuarentena, los extrañamos, pero allá estaremos juntos y el Señor viene en estos días. Sí, amén. Dice, sigue diciendo Tesalonicenses, dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos. Esa es la invitación del apóstol Pablo y es la invitación que el Señor nos hace esta tarde. Seamos sobrios. Dice, porque los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. En Primera de Corintios capítulo 15, donde habla acerca de cómo será nuestro cuerpo, termina diciendo también el apóstol Pablo, dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, dice, estad firmes y constantes. O sea, en ningún momento nos toca a en ningún nosotros. momento te dicen, pues vete a pecar o empieza a darle lugar a la carne. Dice, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y para concluir, pues dice Apocalipsis, el espíritu y la esposa dice, ven. Ven. Dice, y el que, ¿Cuántos? y Mira, el ese que es el oye, sentimiento de la esposa. y el que oye, diga, ven. Ven, amén. O sea, Vamos ¿qué a es lo que decirle. tenemos que decir? Ay, no, Señor, estaré listo. Tú prepara tu corazón como una novia, ¿verdad? Sí. Ven a nuestro encuentro con el Señor. Como jóvenes, ¿qué tenemos que decir? Ven, Señor, ven. Y tener ese anhelo y saber que esa promesa la tenemos, Y ¿verdad? Jesús dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, Amén. ven, Señor Jesús. Sí, La en gracia breve. de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? En otra porción, ya con eso termino, dijo el apóstol Pablo, pero la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea, Amén. mientras el Señor no venga, nosotros tenemos que estar aguardando. Preparando nuestro Preparándonos. vestido, nuestro peinado, nuestra Si cutis. tú eres un servidor, porque también los servidores están Sí. viendo la transmisión, pues sirviendo con más ímpetu, Siendo ejemplo en su casa. entregándonos más a Dios, siendo ejemplo en tu casa. Si tú tienes familiares que no son cristianos, pues ve y predícales y dile, ¿sabes qué? La venida del Señor está cerca, arrepiéntete porque si no te vas a quedar. Me recuerdo que hubo un predicador, no sé si fue el pastor Pablo Hunter, que dijo, ve y predícales y si puedes, abre la boca. Y eso lo decía como haciendo referencia de que muchas veces se habla más en los hechos que con palabras, que muchas veces hablamos y acusamos con la palabra a la familia, pero la actitud de nosotros choca con la familia. Entonces la familia dice, ¿de qué me estás hablando? O sea, ¿qué estás diciendo? Lo que dices no concuerda con lo que Sí. tú haces. Entonces, ¿cuántos forman parte de la novia, verdad? Ven, Señor. yo Ven, sí. Señor. Ven, Señor. ¿Qué les parece si cerramos este espacio cantándole al novio, expresándole nuestro deseo de que él venga, Ujú. expresándole nuestro anhelo, pues, de que él se manifieste, pero también pensando en nuestros familiares que todavía no creen. Si tú ya estás seguro, el Espíritu te da testimonio de que formas parte de esta novia y que va a recibir esta promesa, pues no te quedes tú solo con ella. Vamos a encender nuestras lámparas, vamos a
ascender el fuego que Dios ha puesto en nosotros para llevar también, y que muchos más sean partícipes y puedan recibir esta promesa. Y vamos a hacer votos con el novio esta noche. ¿Qué les parece? Vamos a expresarle nuestro amor por él. Amén. Cierra tus ojos. Le damos las gracias a Dios por la vida de Arce, que dedicó su tiempo, que ha dedicado su tiempo a estudiar y podernos dar más la palabra, y la palabra que nos da esperanza, que nos alimenta, que nos anima. Gracias, Señor, te damos por la vida de Arsenio, Señor. Gracias, Padre Santo. Por tu palabra, mi Dios. Por cada joven dispuesto aquí que ha dado sus aportaciones y que han quedado ahí grabadas, escritas, y que enriquecen también, mi Dios. Gracias por sus vidas, porque manifiestan que han estado también ocupados en conocerte más, Señor, mi Dios. Te amamos y te bendecimos, Señor. Queremos estar listos para ti, Señor. Queremos estar listos para ti, Señor. La sabes, ahí cántala. Señor, quiero estar lista para ti. Dile: Señor, quiero estar lista para ti. Señor, quiero estar listo para ti. Dile de nuevo: Señor, quiero estar. Señor, quiero estar listo para ti. Señor, quiero estar listo para ti. Confiésalo con tu boca y di: tú vendrás por mí, te esperaré. Tú vendrás por mí. Vamos a decir al Señor: ven, Señor, límpiame, una novia pura yo quiero ser. Santifícame, transfórmame, viviendo en santidad. Te esperaré, te esperaré. Dile: Señor, Señor, quiero estar listo para ti. Dile al Señor: Señor, quiero estar listo para ti. Tú vendrás por mí, te esperaré. Tú vendrás por mí. Vamos, dile al Señor: ven, Señor, ven, Señor, límpiame, una novia pura yo quiero ser. Santifícame, transfórmame. Ven, Señor, límpiame, una novia pura yo quiero ser. Santifícame, transfórmame, viviendo en santidad. Te esperaré. Dile: te esperaré. Dile: te esperaré, te esperaré. Tú vienes por tu iglesia en gloria y majestad, sí, Señor, por una iglesia pura que vive en santidad.
tú vienes por tu iglesia en gloria y majestad, por una iglesia pura que vive en santidad. Ven, Señor, dile, límpiame, una novia pura yo quiero ser, santifícame, transfórmame. Dile al Señor, ven, Señor, límpiame, una novia pura yo quiero ser, santifícame, transfórmame, viviendo en santidad. Vamos, dile al Señor, te esperaré, te esperaré, dile, te esperaré, te esperaré, dile, te esperaré, Señor, oh ven, te esperaré, Señor, oh ven, te esperaré, Señor, oh ven, te esperaré, Señor, oh ven. Te esperamos, Señor. Cántale al Señor y dile, yo te espero, Señor. Te esperamos, Señor. Ven, Señor, límpiame, una novia pura yo quiero ser, santifícame, transfórmame. Dile al Señor, ven, Señor, límpiame, una novia pura yo quiero ser, santifícame, transfórmame. Con todo tu corazón dile, viviendo en santidad, te esperaré, te esperaré, te esperaré, te esperaré. Esperamos, Señor. Cántale al Señor de tu corazón. Ábrele tu corazón. Si tienes que pedirle perdón, si tienes que ponerte a cuentas con Él, habla con Él. Reconcíliate con Él y obtén la seguridad de irte con Él. Sobre las nubes Él viene, sobre las nubes Él viene, por una iglesia pura, sin arruga y sin mancha. Él viene, viene pronto. Regocíjate, iglesia, en saber que Él viene por ti. Él viene por ti. Dile al Señor, yo quiero irme contigo, Señor. Yo espero tu venida. Estoy convencida, Señor, que vienes por mí. Gracias, Señor. Te esperamos, Señor. Dios grande, Dios fuerte,
¿Quién es como tú?